Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy hablaremos de comunicación, de una chica espectacular, con un currículum increíble. Nuevo episodio, seguimos aquí a tope, casi a episodio por semana. Después de la otra semana que hicimos un podcast en catalán, vuelven los podcasts en castellano, en español. Y hoy traigo aquí a una invitada espectacular, con un currículum brutal, y lo veremos hoy, sobre todo experta en comunicación, y veremos a qué se quiere dedicar, a todo a lo que se ha dedicado y toda su trayectoria profesional, que no es poca. Así que, bienvenida al podcast, Belén Johnson, ¿cómo estás? Janini, muchas gracias. Qué presentación, qué presión. No, bueno, hay que traer Viste bien cómo. a los invitados, ¿no? Gracias. Bueno, Belén Johnson, ¿no? Y vamos a ver un poco, vamos a conocerte, lo primero de todo, y lo primero de todo es saber a qué te dedicas y un poco explica la historia que ha pasado en tu vida y todo lo que has conseguido en tu vida para llegar a ser la persona que eres hoy. Oh my God. Bueno, yo soy Belén, soy de Argentina, de Bariloche, un pueblo en la Patagonia muy hermoso. Y hace 1 año y medio estoy en Barcelona. Desde muy chica supe que la comunicación era algo que me apasionaba, que me gustaba y donde quería como crecer y desarrollarme. Y fue entonces que empecé a estudiar relaciones públicas e institucionales en Buenos Aires. Y ahí empezó todo como un amor por la comunicación que solamente va como creciendo y nutriéndose. Y en esa búsqueda trabajé en diferentes lugares, trabajé en líneas aéreas, después tuve mi propia consultora de comunicación, estuve en un centro de esquí y ahora estoy acá en una búsqueda de poder transmitir y compartir todas estas herramientas que fui adquiriendo en el tercer sector, ¿no? Poner todo esto en valor de ayudar a otros y de generar como formar parte de una empresa que tenga que ver con mis valores también y potenciar todo eso, así que esa es mi nueva búsqueda. Qué bueno, qué bueno. Pero realmente, a día de hoy, ¿qué es a lo que exactamente te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Porque supongo que no te dedicarás solo a una cosa, ¿no? Tienes No. varias cosas. Explica un poco cómo es a día de hoy tu trabajo o a lo que te dedicas. Bueno, hoy estoy como en esta búsqueda profesional. Venía esto de como un recorrido muy largo, de mucha responsabilidad, como mucha exposición. Y fue cuando yo hace 1 año y medio como frené un poco, casi 2 te diría, y empecé a decir, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Y fue ahí donde decidí mudarme a Barcelona con el desafío que es inmigrar. Creo que está un poquito subestimada la inmigración. Es muy loco dejar todo lo que construiste durante 37 años y volver a empezar de cero, como nutrir. Hay algo también que se da en este mundo de la comunicación que es como los contactos, la red, ¿no? Uno se apoya mucho en todo eso. Y entonces llegar acá siendo nadie, donde uno venía como siendo alguien desde donde uno está, fue muy interesante, ¿no? O sea, hay una como romper el ego, volver a empezar, entender el mercado que es muy completo, o sea, que es muy diferente, es complejo, y ahí adaptarse, ¿no? O sea, creo que para mí fue como algo muy hermoso y algo que Dios que Barcelona me puso en lugares muy locos que nunca me hubiese imaginado. Hoy estoy trabajando acá junto con vos en Impact Hub, un lugar precioso que conecta, que inspira, que genera red, que es motivacional tipo a otra escala. Así que muy agradecida con eso. También teniendo otros trabajos que me ayudan a sostener mi vida en Barcelona. Y en esta búsqueda, ¿no? De encontrar ese camino, ese espacio en el tercer sector, que es algo que me apasiona y que me atraviesa bastante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué te trajo, no? A este mundo de la comunicación, el tercer sector. ¿Por qué has decidido dedicarte a esto, no? ¿Es tu pasión? Es mi pasión. La comunicación es sin duda mi pasión, porque creo que es tan horizontal y que atraviesa al final toda la vida, ¿no? O sea, digo, uno al final se vincula con las personas, con la familia, con los amigos, con tus jefes, como a nivel compañeros, a nivel clientes. Digo, la comunicación es tan horizontal que para mí es ilimitada y eso me apasiona, o sea, me genera como una euforia y ganas de sumar y crecer y conectar y como, buah, y esto que te comentaba antes, ¿no? Por ahí vengo de muchos años trabajando en empresas, que nada, aprendí un montón, pero siento que hoy en mi ciclo profesional por ahí elijo como todo esto que aprendí y que desarrollé, poder ponerlo al servicio de otros, ¿no? O sea, de sumar y de generar valor y generar impacto y que todo lo que aprendí pueda estar como
como teniendo otra escala, ¿no? Que tenga que ver con mis valores y con mi forma de ser, que para mí la empatía, las personas, o sea, la educación son cosas muy, muy importantes. Entonces, nada, apunto en a esa búsqueda. Qué guay, ¿no? Al final, buscar tu pasión y, bueno, buscar y si la encuentras es una brutalidad, ¿no? Wow. Y, Sí. pero, ¿y qué te gusta exactamente de la comunicación? ¿Todo lo que hay detrás o es más, me encanta hablar, ¿no? ¿Qué es exactamente lo, ¿no? Al menos a mí me gusta mucho la comunicación, pero es lo que es el tema hablar, pero tú más técnico, ¿no? Entiendo temas Sí, técnicos de comunicación, súper. A mí me gusta mucho la gestión de crisis. Cuando que las hablaremos cosas, después. sí, cuando las cosas arden, tipo, ¡guau! Me parece que me agarra como un subidón ahí de adrenalina y Sí, como, o sea, tú ¡guau! quieres que haya problemas en No, todos no lados. los quiero, pero cuando están es como, ¡wow! Allá vamos. O sea, vale, es como un Sí, reto, ¿no? es un reto muy interesante. Después, la comunicación en esto, en conectar y crear, ¿no? Porque al final también a mí algo que me pasó en mi experiencia, más que nada en la última, que fue el centro de esquí, era como yo voy a comunicar cómo se arregla un medio de elevación, tipo un andariol. Y era como, ¿cómo voy a saber comunicarlo si no lo sé hacer, si no lo fui a ver, si no estuve ahí? Entonces yo creo que tiene esa cosa también de nutrir, de formar parte, de conectar, porque yo para poder hablar tuve que estar con mis compañeros, de repente paliando nieve o moviendo tal cuestión o subiendo una máquina pista a pista y entender lo que sucedía y lo que yo sentía. Entonces digo, la comunicación es como un puente, ¿no? Digo, que uno como responsable de esa área es achicar distancias, es poder compartir, es como cuestiones muy técnicas, poder traducirlas para que cualquier persona lo pueda entender y que sea interesante y que haya información, ¿no? Para mí la información es poder y en ese sentido hay mucha responsabilidad también en el rol, ¿no? Digo, para mí es muy interesante siempre como estar informado, leer todo, pero no lo que uno cree, sino lo que uno no cree también. Y entonces esa capacidad de análisis y de buscar la verdad, que ahora siempre está sesgada al final por lo que uno va sintiendo, viviendo y de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Pero sí me parece que la comunicación es ese portal que hace que podamos todos tener como información y herramientas para tomar decisiones, comunicar cuestiones a nivel profesional, eh, esto, ¿no? Como qué somos, ¿no? Digo, una empresa es qué somos, cuáles son mis valores, cómo son mis mensajes, qué quiero decir, qué soy y qué muestro que soy. Y si lo estoy mostrando o no lo estoy mostrando, bueno, entonces estoy fallando en cómo lo cuento esto, cómo lo contamos, volvemos para atrás, somos esto. Digo, hay toda esa búsqueda que para mí es muy interesante y que genera como la entidad y el alma de la corporación, de la empresa, de la fundación, de lo que sea. Digo, ¿no? Es como cómo nos mostramos, lo que somos, dónde queremos llegar. Hay un montón de en el medio patitas que son súper importantes y son muy interesantes, como qué canal, qué audiencia, cuál es mi propósito, qué campaña, cómo lo hago, con qué herramientas, con qué formato. Digo, quién habla, quién no habla. Digo, hay un montón de cosas que eso es tan infinito y tantas posibilidades de crear que nada, me vuela la cabeza. Digo, me parece espectacular, digo, es muy, muy increíble. Qué bueno. Si tuvieras, ahora digo, voy a preguntarte, que definir cómo es tu comunicación, o bueno, más que definir, ¿qué nota le pondrías actualmente a tu comunicación? Wow. Bueno, qué difícil. Em, Mi comunicación laboral, o sea, tipo de, como rol de comunicadora, no personal. Porque No, personal, personal, personal. en casa de herrero, cuchillo de palo, se dice. Claro, porque realmente, claro, ¿qué es la comunicación? ¿Tú Claro, cómo la definirías? Y a partir de ahí, cuando la definas, pones una nota. es loco. La comunicación es esto, ¿no? Es como esos mensajes y ese espacio que hay entre lo que sentimos, decimos que somos, lo que podemos expresar y lo que el otro también entiende, digo, porque también es importante la audiencia, digo, porque ahí hay un montón de cuestiones sociales, culturales, que están como escondiditas y que hacen filtros, y entonces es importante la claridad, la escucha. Algo que aprendí este último tiempo es la importancia de la escucha, ¿no? Digo, si yo voy a decir algo, necesito primero saber qué piensan a los que voy a comunicarme. O sea, y a nivel amistades, pareja, familia,
audiencias, clientes, digo, ¿qué ellos qué piensan de esto? O sea, si yo tengo este producto, mi audiencia, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Como, entonces es muy importante esa parte. Entonces la comunicación para mí es como ese puente. Yo lo conecto mucho a un puente. Como está en mi cabeza, es muy figurativo eso. Es esa línea que nos conecta, ¿no? Desde nosotros hacia el otro. Vale. De maneras diferentes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué notas le pondrías más bien a tu manera de hablar, tu comunicación al hablar con otras personas? Por ejemplo, cuando empiezas a hablar con alguien, tu manera de hablar, ¿qué nota le pondrías? Bueno, un 850, porque siempre se puede mejorar, pero me siento que en esta trayectoria de mi vida he logrado avanzar muchos casilleros. Qué bueno, qué bueno. No se empieza con 850, se empieza mucho atrás. Y tú que venga, ya por curiosidad, ponme a prueba. ¿Qué nota, por lo que me has conocido, obviamente, pues, estos 2 meses o un mes que llevamos juntos trabajando aquí, qué nota me pondrías tú a mí? También un 850, porque sos muy claro con un montón de cosas. Te cuesta a veces algunos límites, Por supuesto. pero Soy sos muy joven aún, ¿eh? Por eso, vos arrancás bien, arrancás bien. Hay mucho potencial. 850 con la edad que tengo. Por supuesto brutal. que sí, sí. Porque sabes expresarte, sabes escuchar, sabes generar esos puentes. Sí, te falta esa parte que hablamos. Eso de cuando algo, tipo, hay que marcar un límite, ese es ahí donde queda seguir creciendo. Pero va muy bien. Tenés mucho potencial. Gracias. Bueno, mira, he sacado aprobado. Notable alto, ¿eh? Notable alto, tío. No, bueno, pero has trabajado en muchas empresas, ¿no? Sí. ¿Qué aprendizajes te llevas de todo lo que has trabajado allí? Y sobre todo, ahora mismo, porque has dejado ya de trabajar en esas empresas, ¿cuál es tu próximo paso, no? Bueno, sí, vengo desde una línea aérea muy importante a una ¿Cómo se llama la línea aérea? LATAM Airlines, al centro de esquí, el Cerro Catedral, que es el centro de esquí más importante de toda Sudamérica, y La Hoya, que es otro centro de esquí también de Argentina, de Esquel. ¿Y aquí en Barcelona has trabajado en alguna empresa en cuanto a comunicación? En comunicación no. Comunicación no. No. Todo ha Estuve sido en en otras Argentina. cosas, sí, en Argentina. Que es loco, porque en Argentina me siguen llamando y ofreciendo trabajos y como volvé. Y yo como, voy a quedarme en Barcelona, voy a encontrar ese espacio donde yo pueda compartir todo esto que siento y quiero y me apasiona. Así que en esa búsqueda. Pero sí que lo que me preguntaste, me fui. No, sí. Simplemente qué aprendizajes te Qué llevaste, aprendizaje. ¿no? Obviamente es muy distinto lo que se vive ahí en Argentina y lo que se aprende que aquí en Barcelona, pero bueno. Sí. ¿Y cuál es tu próximo paso, sobre todo? Eso, en Argentina hay una cuestión de un contexto como muy inestable. O sea, algo que aprendí es la flexibilidad como fundamental, ¿no? Esa posibilidad todo el tiempo de tener un plan B, C, D, E, Z. Digo, porque uno puede tener un plan armado, una comunicación preciosa, una estrategia divina, una campaña que decís, wow, qué orgullo, y pasa cualquier situación que está totalmente fuera de tu control, y todo eso se tiene que rehacer de vuelta en tiempo récord, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, una cuestión gubernamental, una cuestión climática, una cuestión interna o sindical, digo, hay un montón de factores que por más de que uno tenga una planificación, que es muy importante la planificación para mí, digo, por más que uno la tenga, tiene que tener siempre todo el tiempo esa flexibilidad, esa cintura de poder como adaptarlo. O presupuesto, digo, teníamos como una campaña perfecta y se redujo el presupuesto a más de la mitad y como, wow, tenés que volver a pensarlo, a armarlo, a diseñarlo. Digo, hay un montón de cosas que atraviesan y que también tiene esto, la comunicación es muy blanda. Entonces todo el tiempo te está moldeando y adaptando. Y en ese sentido es que creo que la flexibilidad que yo gané en este tiempo trabajando en las empresas que trabajé y en la experiencia que tuve, digo, con mi consultora previa también tuve clientes muy diversos, como una cervecería, carreras de bicicletas, tipo de DH, carreras, pero te hablo de campeonatos del máster del mundo, o sea, digo, muy top. Y de repente era como toda esa flexibilidad y ese cambiar el chip y entrar en un mundo, en el otro, es como muy increíble. Hay cosas que son muy transversales, porque son como fundamentales, ¿no? Tipo el tema
de los mensajes, de los canales, digo, es algo muy, muy similar, aunque cada uno se adapta, digo, pero hay otras cosas que son todo el tiempo como reinventándose. Entonces yo creo que la flexibilidad es algo que sí me llevó como una lección muy, muy interesante. Ser flexible es muy importante. Es importante. Sobre todo en gestión de crisis. Wow. Sí. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero me he acordado por eso, porque al final, bueno, si no eres flexible, una crisis te viene de golpe y es esa flexibilidad lo que quizá te hace resolverla bien, ¿no? Porque si nos estancamos en una sola cosa No. y decimos, guau, me ha venido, porque pueden haber problemas del exterior, que son esas crisis. Si no sabemos ser flexibles, el problema está ahí porque te estancas y te frustras. Sí. Y hay que ser flexible, ¿no? Sí, y lo bueno es que eso se puede extrapolar a la vida en general, digo, ¿no? Al final, la flexibilidad como ser humano es algo muy interesante también. Pero sí, en la crisis. No, gestión de crisis, ahora hablaremos sobre ello, pero tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay para ti entre comunicar y conectar? Bueno, para mí son amigas, o sea, van de la mano, se nutren y se retroalimentan siempre. Comunicar al final son los mensajes que vos querés transmitir, ¿no? Me imagino eso. Como qué digo, a quién se lo digo, cómo se lo digo, ¿no? Como de qué forma. Y conectar para mí es generar como este puente, digo, esta interacción, este ida y vuelta que viene con la escucha, que es transmitir algo un poco más, es entender a quién voy, es como ajustar esa comunicación para que también tenga sentido y propósito hacia donde yo quiero estar, digo, ¿no? O sea, no son excluyentes, no se necesitan mutuamente, porque comunicar sin tener una intención de conectar es efectiva pero no eficiente, digo, o sea, al final tipo sí comunicas, pero ¿qué ganas? Y conectar sin nada que decir, la conexión no va a fluir, o sea, no hay nada. Entonces, para mí es algo que se retroalimenta, se necesitan y que se potencian un montón y que generan cosas muy positivas, ¿no? Conectar, al menos yo lo veo más humano y un poco ir más allá. Comunicar creo que es más como yo lo que pienso es primero se comunica y luego se conecta. 100%. Eso es lo que yo pienso. Es el primer paso, comunicar y luego se conecta, porque conectar creo que es más un vínculo más fuerte. 100%. Y comunicar es, ahora mismo tú y yo estamos comunicando, pero luego tenemos unas sinergias y nos juntamos y estamos más y ahí es cuando conectamos, pienso yo. 100% de acuerdo. Y se necesitan. Tú eres la experta, ¿eh? Pero vos sos un 50, así que 100% de acuerdo. O sea, es ese paso siguiente, pero que son necesarias y se potencian, ¿entendés? Como esto es un poquito más, pero no hay una sin otra para mí. Comunicación corporativa tú también haces, ¿no? 100%. Para empresas. Es mi expertise. Es tu expertise. ¿Y cómo combinarías, ¿no? Esa creatividad y estrategia dentro de una empresa para poder llegar a comunicar, ¿no? Porque al final vender también es comunicar. ¿Cómo podría una empresa, por ejemplo, que nos esté escuchando, juntar su estrategia y creatividad y tener una buena comunicación para poder vender? Bueno, primero que nada hay que entender qué queremos, ¿no? La pregunta previa es, bueno, ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos estar? Como tener bien en claro eso, ¿no? Digo, porque comunicar por comunicar tampoco sirve, digo. O sea, es importantísimo tener como claro a dónde vamos y el para qué, ¿no? El para qué. Tipo, ¿para qué voy a sacar esta comunicación? ¿Para qué voy a hacer esta campaña creativa? ¿Para qué quiero vender tantos productos? Entonces, es como primero entender eso. Y después la creatividad hoy es necesaria, digo, en este contexto de tanta como sobreinformación y todos estamos como aturdidos de tanto estímulo y demás. Si tus campañas de comunicación no son creativas, probablemente se pierdan en la masa. Entonces, para mí hoy la creatividad es necesaria, no importa cuál sea tu sector, ¿no? sector, 100%. O sea, digo, es muy importante con estas nuevas tecnologías y con los nuevos canales. Digo, cuando yo empecé a estudiar comunicación, hablábamos del diario papel y el spot televisivo, o sea, no existía Facebook.
Que me estoy delatando la edad. O sea, pero es de verdad. O sea, estaban así. Bueno, ahora ya ni hablamos de Facebook, ahora es Instagram, O TikTok. sea, sí, en un momento. Facebook pegó el boom. Pegó un boom Sí, pero cambió la forma 100% de comunicar. O sea, por ahí lo hablamos más adelante, pero digo, o sea, teníamos plazos en la gestión de crisis en un momento que hoy es imposible. Digo, hoy tenemos un teléfono móvil, hoy la gente comunica. Antes la gente era pasiva, recibía un mensaje, el público, ¿no? Digo, o sea, recibía un mensaje por televisión y lo recibías procesado, así, te llegaba directo, chau. Hoy la gente es la que genera esa comunicación. Digo, pasa algo, filman un video, se hace viral y se acabó. De hecho, hoy los canales de televisión tienen su WhatsApp abierto como un número para que la gente mande el contenido. Digo, o sea, la persona dejó de ser receptora a ser generadora. Y eso cambia un montón la ecuación de la forma de comunicar y de la importancia de estar como atentos y en esto, en las comunicaciones que tenés más control, como es, no sé, una campaña de venta o una comunicación institucional o demás, la creatividad te va a sumar un valor para estar en agenda. ¿Crees que ha cambiado mucho la comunicación en los últimos 10 años, más o menos, o 5? Sí. ¿En qué crees que ha cambiado? ¿Y por qué? Bueno, creo que ha cambiado porque la tecnología cambió. La tecnología obligó a que se modifique. O sea, ya lo que hacíamos antes queda obsoleto en algún punto, ¿no? O sea, digo, antes nuestro trabajo era como escribir comunicados de prensa y una redacción impoluta, mandarlos a los periodistas, hacer como ese lobby con el periodista para que salga en la tapa del diario del domingo. Digo, y eso sucede. Hay herramientas que lo haces muchísimo más rápido, que te optimizan el tiempo. Antes por ahí para hacer un comunicado de prensa estábamos, no sé, 2-3 días. Hoy, entre lo que uno sabe, ChatGPT o cualquier IA y... Ahora hablaremos de la IA, Sí, que ese es un tema, sobre todo en comunicación, pienso yo. Digo, es como, nada, o sea, los plazos son otros, la intensidad es otra, digo, es como que cambió un montón. Y esto que te hablaba antes, el usuario, o sea, el receptor hoy es generador. Y eso es muy importante. Más que nada cuando en la comunicación corporativa, que uno tiene como un marco, ¿viste? O sea, yo al final lo que gestiono es la reputación de la empresa, desde la comunicación corporativa. Entonces, toda la comunicación que hago y que gestiono y demás es para tener una buena imagen, un buen posicionamiento, una buena percepción de mi público. Entonces, hoy el margen es cero. O sea, si yo en mis prácticas cotidianas no cumplo con lo que digo, se evidencia automáticamente. O sea, antes por ahí, como pasaba una situación de, no crisis, una contingencia, ¿no? Un poquito más chico, bueno, medio que lo podías resolver y seguíamos. Hoy, si es un poco público, si hay una persona, eso ya es noticia. Y eso es muy fuerte. Incluso a mí me pasaba que tenía como mucho trabajo de hacerlo internamente, ¿no? O sea, desde los empleados. Los empleados mismos son comunicadores. Entonces, toda esa rueda para un comunicador corporativo es como se te escapa agua por todos lados. Entonces, tipo, estás todo el tiempo como entendiéndose, nada, es importante tener una estrategia, tener un plan de contingencia, un plan de acción, como esto, ya no tenés margen. O sea, antes por ahí como se ocultaban cosas o se diluían algunas. Hoy no tenés margen, no tenés forma de que eso suceda, entonces es importante como ser muy honesto, muy claro, tener como estar preparados para esas situaciones. Y esto, o sea, los canales son otros, las formas son otras, hay videos, hay reels, hay como, te requiere otra cabeza a la hora de comunicar. Lo cual es reinteresante porque eso quiere decir que seguimos avanzando, creciendo y construyendo cosas nuevas, ¿no? Que para mí es algo muy bueno. Todo ha cambiado increíblemente. Pero ¿y crees que la inteligencia artificial ha sido un papel importante para este cambio en la comunicación? Yo se lo doy primero al smartphone, primero se lo atribuyo al teléfono. Lo mismo, yo crecí con teléfono de línea, ¿no? O sea que tú eres mayor. Después el Nokia 1100, digo, ¿no? ¿Tuviste un Nokia? Por supuesto. Después un BlackBerry, ¿entendés? Ostras. Con el cambio de pin. Y hoy tenemos el smartphone, digo. Mi iPhone, por claro, ejemplo. que editas, que creas contenido. O sea, hoy todos generan contenido.
Entonces es como, wow. Y sumado a toda esta hermosura tecnológica, bueno, ni hablar de Internet, pero eso ya era un paso antes, ¿no? Digo, pero Internet también, o sea, tipo la globalización, la disponibilidad de la comunicación, que para mí también tiene una parte como medio peligrosa, que es en la inmediatez que hoy piden los medios de comunicación, a veces la validación de esa información queda a mitad de camino. Entonces, hay algo de que hoy todos comunicamos, entonces, ¿qué es verdad? A mí, Belén, me pasa eso, digo, ¿no? Como cuando empiezo a leer noticias y veo una y veo la otra y la otra, y digo, no le creo a nadie. ¿Cómo entendés? Estoy como, bueno, por las dudas no le creo a ninguno. ¿Entendés? Y como, wow. Entonces, eso también es un desafío. Porque la gente hoy está aturdida. O sea, hoy hay tanto entre Instagram, entre Facebook, las publicidades, lo que te comunica Netflix, porque Netflix comunica, digo, en cada contenido que uno ve, hay mensajes, digo, ¿no? Todo comunica. Entonces, digo, guay, ¿y yo qué pienso? ¿Y yo qué creo? Yo en mi casa no tengo tele, yo en mi casa ¿No? No, nunca. Desde que me fui a vivir a Buenos Aires sola, nunca tuve tele. ¿Por qué? Porque yo busco la información. Yo la voy a buscar. O sea, yo leo todos los diarios que quiero leer. O sea, y el que está como más alineado a mis ideas y el que está en oposición absoluta. Y en eso yo saco mis conclusiones. O sea, como que soy muy... Me exijo mucho el análisis crítico, ¿entendés? Como el cuestionar las cosas. Tipo, no asumo ninguna verdad de nadie. Digo, como todo el tiempo la historia al final que te cuentan es según quién te la cuenta. Entonces, para mí siempre es importante como ese girito de darle como, bueno, y el otro qué piensa, y el otro qué dice. Y en eso creo que estos últimos 10 años la evolución tecnológica y la comunicación hicieron que esto se pierda un poco, ¿no? El análisis crítico está todo mucho más procesado y la gente, como en este scrollear, pasan cosas, digo, ¿no? Y el algoritmo que te valida tus ideas, digo, eso también es un peligro para mí, porque cuando estás escuchando, tipo, yo opino esto, y todo lo que me rodea y todo lo que me llega es sí a esto, yo pierdo de vista todo lo otro, lo que no es. Entonces, eso para mí es un riesgo. Hay como ser muy responsable y crítico y decir, bueno, no, para. Como está esto, pero también está todo esto, y está bien, y escuchar y preguntar, interiorizarse un poco más y hacer como doble clic en las cosas que te hacen un poco más de ruido. Para mí eso es muy interesante y creo que es casi obligatorio, ¿no? Como humano, porque si no nos sesgamos un montón y cada vez las distancias son mucho más rígidas y eso no suma a nadie. Y la IA hoy para mí es un hit la IA. O sea, para mí está buenísima si en el uso responsable es muy importante el uso que se le dé, pero es una herramienta que, wow, que nada, tenés posibilidades de crear un montón de cosas en tiempo récord, de analizar datos que te llevarían meses en minutos. Digo, haces como mucho más eficiente un montón de cosas que igual para mí es una herramienta, no puede reemplazar a una persona. Primero tiene un montón de fallas, porque al final el contenido también va desdibujando a la propia IA. Para mí es importante hacer como un buen prompt, digo, como el estudiar y aprender a cómo hablar con la IA. Hice un curso hace poco y fue como... ¿Qué curso? Uno de Founders muy interesante, que es gratuito. Bueno, hay que ver si no, ojalá chicos que sí. Pero era de prompt. Muy interesante en cómo hablarle, qué mensajes, qué sí, qué no. Eso es comunicar también. Wow, recontra. Entonces ahí ganás tiempo y optimizas un montón de cuestiones. Y nada, para mí la estrategia es como usarlo como una herramienta. No podemos luchar contra lo que sucede. Digo, no, la IA está y está hace un montón. Hoy está para nosotros, digo, o sea, entonces es como aceptarla, incluirla, utilizarla como una herramienta, no como una verdad absoluta, digo, o sea, esto que explicabas vos, muy interesante en uno de tus contenidos, hay un montón de marcas que deja la IA para evidenciar que sí, entonces como, nada, tampoco confiar 100%, digo, tomar el texto, entender, leerlo, pulirlo, darle otra vuelta más, que sea inspirador,
pero al final tiene que ser humano el contenido final, ¿no? O sea, eso para mí es como muy importante. Pero Se está perdiendo, ¿no? Eso. es como Ahora la gente escribe cualquier cosa y si no lo usa el ChatGPT no sabe escribir. mandar mails. O sea, ya O la gente no mails manda con mails. ChatGPT. Sí. Mails con ChatGPT. Se está perdiendo esa capacidad de redactar, que eso es 100% básico. Es básico. Eso es básico, ¿no? Y con la IA, eso es lo malo de la IA, pienso yo. Se está perdiendo esa creatividad y esa manera. Se está Pero, perdiendo el saber escribir, que eso es básico. pero más que la IA es de las personas, digo, ¿no? Porque la IA es una herramienta preciosa y que bien utilizada es Sí, sí. nada, es increíble. Creo que el humano tiene que hacer ese ejercicio, digo, ¿no? Es como lo que te decía antes, como, che, que la noticia no me venga lista, yo quiero buscarla, yo quiero entender qué pasa. Y eso creo que es un desafío que tenemos como personas, digo, como no conformarnos y seguir como investigando y cuestionándonos cosas y que al final los mejores inventos fueron de dudas y de gente que pensó como, che, ¿y esto por qué? Bueno, y ahí hizo todo un recorrido hasta que surgieron un montón de teorías físicas y matemáticas increíbles, de que se construye una bombita, no sé, digo, hay un montón de cosas que surgen desde la inquietud. Y hoy tenemos una duda, tipo, automáticamente un audio a ChatGPT y es como, che, y si lo pensamos un rato, y si nos damos ese espacio de a ver si nos acordamos en algún lugar, porque también, no sé, a mí me está pasando que yo pierdo la memoria, de repente como, se me olvidan las cosas y es como, claro, porque estoy todo el tiempo como con alguien que me asesora nuevamente, tipo al toque. Y ahí mi cabeza va tipo diciendo, bueno, no pasa nada, si es una duda, le preguntas a alguien más. Es como, no, yo tengo que retener esa info. ¿Cómo lo retengo? Entonces digo, hay un desafío ahí. Creo que es una herramienta que si bien gestionada nos puede llevar y mejorar todo lo que hacemos considerablemente. Pero sí que es importante el filtro humano, 100%. Qué guay. Qué bueno, es súper interesante este tema. No lo habíamos tratado nunca en el podcast, pero bueno, pasamos a la gestión de crisis. Madre mía. Tu tema que más... Has gestionado más de 30 crisis empresariales, Todo tipo y color. ¿no? Sí. Y ¿cómo lo haces, no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedes explicar alguna experiencia de una de ellas o qué pasó y cómo lo gestionaste, no? Porque no debe ser fácil. No, para mí lo más importante es la previa. ¿Y qué hay que hacer cuando una crisis entra ya? Supongo que primero tener un plan de contingencia. 100%. Lo que yo hago primero cuando trabajo con alguien, ¿no? O sea, digo, es como cualquier persona. Tengo también ese chip ya medio instalado, como que yo entro a un lugar y es como los posibles riesgos de este espacio. Tipo, no del espacio físico, sino de la actividad. Como que para mí hay que hacer un mapeo de riesgos. En todo. En todo. O sea, en cualquier proyecto, digo, ¿no? O sea, cualquier empresa es como, bueno, listo. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi impacto? Y cuán grave es, ¿no? O sea, las posibilidades que tenés del riesgo, o sea, cuáles serían tus posibles riesgos y qué impacto pueden tener a nivel reputacional en tu empresa. Y ahí vas marcando, tenés los cuartos tipos rojos, que son los más críticos, que tenés que tener un plan de acción sí o sí. Los naranjas, que tenés que estar como atento, pegándole un ojito todo el tiempo para que no se transformen en rojo. Los amarillos, que tienen tu atención, pero están como controlados. Y los verdes, que son potenciales, pero que van a tener poquito impacto o muy poca probabilidad de que sucedan. Entonces, ahí, una vez que vos tenés ese mapa de riesgos, ahí armas tu plan de comunicación y de contingencia. Y en lo que es riesgos, para mí es importante que es algo transversal en la empresa en general. Cuando pasa una contingencia, afecta a todos. Entonces, en mi primer trabajo, que era en la TAM, eran aviones y personas. O sea, imagínate que el margen de un accidente era muy, muy heavy, o sea, lo que podía pasar. Tuviste que gestionar una crisis con aviones. No. O sea, por suerte, no. Estuve en una experiencia, pero no estaba en la parte de comunicación. Pero sí estuve trabajando en TAM Airlines, la línea aérea brasilera, cuando tuvieron un accidente de avión, pero estaba en otro sector como más de ventas, que igual es muy fuerte, porque tiene un impacto mediático muy impresionante. Que yo estaba estudiando justo comunicación en ese momento, entonces fue como, vivir la experiencia tipo como más hablada en la carrera, en carne propia y decir, wow, estoy viviendo esto. Pero a nivel comunicación
tuve otras, no en la TAM respecto a aviones, pero sí hacíamos muchos planes tipo como entrenamientos, capacitaciones, simulacros, o sea, se movilizaba toda la empresa, porque cuando hay una crisis, porque tenés contingencias y emergencias. Las contingencias al final es una situación fuera del ordinario que requiere tu atención, que algo sucedió, pero que es controlado, o sea que estás bien. Cuando hay una emergencia, es que ya hay algo grave. Entonces, eso requiere otro tipo de asistencia y de atención. Entonces, en general, cuando es una crisis, una emergencia, mejor dicho, ahí ya la empresa en sí misma como cambia su chip. Entonces, en la TAM me enseñaron algo muy interesante que es como hay 4 puntos que tenés que atender sí o sí. Uno es como si hay víctimas, la gestión de esas víctimas. Importante eso. Como tipo, la gestión de la crisis en sí misma. Después, como trabajas con las personas que rodean a esas personas, digo, no sé, familiares, compañeros, digo, después la continuidad de la operación y la comunicación. Como son los 4 ejes donde se te va a estar midiendo como a vos, ¿no? O sea, cómo respondes. Y eso me quedó para siempre. O sea, capaz la TAM cambió hoy sus formas y demás, pero a mí me marcó como en el resto de mi carrera profesional esas palabras de mi jefa en su momento, que fue como, wow, qué interesante lo que me estás enseñando. Tipo, además una profesional que respeto muchísimo y que me haya enseñado todas esas cosas, a mí me marcaron y en esto es eso. Y siempre tener un plan de acción, un manual, como hay muchas posibilidades de que sucedan, ¿no? O sea, uno minimiza todo el tiempo, o sea, al final uno opera y trabaja en su empresa para que esas cosas no sucedan, pero todo el tiempo está esa posibilidad. Entonces, cuanto estás más preparado, mejor es. Después yo, el resto de mi carrera profesional en el centro de esquí, nada, trabajas con la montaña. Digo, ¿no? En un contexto de naturaleza hay un montón de posibilidades de que cosas sucedan. Y sucedieron. Y nada, ahí estábamos preparados, ¿no? También teníamos un plan de acción, como que algunos roles cambiaban. Por ahí el jefe dejaba de ser jefe en ese momento y pasaba a estar abajo de alguien que tenía el control, no sé, de las barreras del centro de esquí para que pase la ambulancia. Digo, es como que se reorganiza el organigrama clásico jerárquico, se reestructura para darle respuesta a esto. Claro. Nosotros teníamos todo un plan de acción, como mensajes preescritos, aprobados, como para que el tiempo de respuesta sea cada vez menor, porque esto que te decía antes, hoy que la gente comunica, si yo tengo, no sé, un accidente en un medio de elevación, yo estoy en la base de la montaña, esto sucede a, no sé, 1600 metros, yo no lo estoy viendo y alrededor capaz hay 5000 personas. Entonces, esas 5000 personas lo vieron antes que yo, que tengo que comunicarlo. Entonces, la idea es como achicar todo eso, tener todo prescrito en medio como ya armado para nada más ajustar los datos que correspondan y salir a comunicar antes que las otras personas, porque al final también es eso, es como uno es responsable de eso. Y fue cambiando esto. Apenas empecé a trabajar en comunicación, eran como, bueno, mandamos un tweet a los 30 minutos y yo en mi último trabajo tenía un canal de comunicación con periodistas. Entonces yo les mandaba un WhatsApp confirmando que algo había pasado. Como, bueno, sucedió un imprevisto, no sé qué, está sucediendo esto en tal lugar, cuando tengamos información se los voy a compartir, como que, porque si no, no van a salir a contar. Entonces yo tengo que anticiparme y la comunicación, o sea, cuando hay espacios en blancos y silencios, se van a rellenar por otros. Entonces, eso es re importante. Es como, ¿quiero que otros hablen por mí? No. Entonces yo voy a comunicar. Entonces yo voy a ser como proveedora de esa información. Porque está esa incertidumbre, ¿no? De que, se inventan las cosas. Claro. O dicen, hoy puede haber pasado esto y luego ha pasado algo totalmente contrario. O hablan con alguien contrario. Que pasa por ahí y de repente esa persona empezó a decir cosas que son sus pensamientos, sus sentimientos y no es la verdad. Entonces se empiezan como a generar bolas y muchos ruidos en la comunicación que después como empresa es muy difícil controlar eso. Entonces, para mí como mi consejo, si hay una situación de crisis, es como, sé vos el que provee esa información. Como sé claro, sé honesto, ponete a disposición siempre como de generar ese puente, esa conexión entre
los medios, las personas y la empresa. Porque si no, alguien lo va a hacer por vos. Entonces, eso para mí es como un gran tip que puedo dar en Qué lo que bueno. es comunicación. ¿Y de cómo crisis. puedes mantener la calma, ¿no? En ese momento de gestión de crisis donde todo parece que arde, eso que tanto te gusta a ti, ¿no? El riesgo ahí. Sí. ¿Cómo mantienes la calma, no? Que es difícil. Bueno, apoyándote en el equipo, a mí me pasó que siempre me rodeé de gente muy profesional, donde estábamos todos como preparados para esta situación, esto, no la previa, digo, el trabajo previo hace que uno en ese momento no te vayas de control, o sea, digo, que puedas como organizarte y estar como confiando en el que al lado la persona que tiene que hacer lo que tiene que hacer está a la altura, y eso es un montón. O sea, ahí ganás. Entonces es la práctica, la previa, la preparación y confiar en las personas que están al lado tuyo, ¿no? O sea, digo, y comunicar claro, digo, o sea, estar seguro en lo que estás diciendo. Como que eso para mí es un montón también. Interesante. No, y con tema de periodistas, que me ha parecido un tema que no había caído. ¿Cómo mantienes esa comunicación y cómo es? Porque no será lo mismo comunicar a unos periodistas, que ya has dicho que la comunicación con ellos y todo es importante, pero ¿y cómo lo haces, no? Porque igual mm, para, para convencerles de que tú les vas a pasar información y no se excedan de información. No sé si me llegas a entender. Sí, Es te decir, entiendo. porque hay muchos que tú le dices, sí, ya te pasaré yo información, pero eso se la suda y ponen su noticia, ¿no? ¿Cómo lo haces para que tú digas, vale, yo te voy a dar la información, tú vas a poner lo que yo te diga, ¿no? Tú vas a Porque poner yo lo que yo te diga, ¿no? ya ¿Cómo quisiera se que sea. consigue eso, no? Eso es tiempo. O sea, le decimos horas café. Al final uno genera un vínculo, ¿no? O sea, somos personas. Y pero ahí hay dos cosas. Por un lado es como hay un vínculo de confianza, como y con algunos tengo un vínculo personal, o sea, después de los años de compartir, tengo un vínculo personal, pero a la hora de trabajar ningún periodista es tu amigo. Eso siempre. Cuando vos estás en un rol de comunicación y viene un periodista como, hey, y hola, tipo, ¿y esto qué onda? Está buscando información, o sea, nunca bajar la guardia. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo descubres a alguien que es un periodista? Porque hay muchos, los paparazzis son camuflados. Tú ahora Sí, mismo ves a una persona y podrías saber si es periodista o no, o paparazzi, por así no, decirlo. pero yo sí que si estoy en una empresa y estoy en un asadito con mis amigos y alguien me empieza a preguntar cosas de mi empresa, automáticamente entro en mi rol de comunicadora y gestiono esa información. Porque algo que tiene el rol de comunicación es la confidencialidad, ¿no? Uno accede a un montón de información y un montón de datos, entonces para mí el rol del comunicador es extremadamente importante y tiene que tener un nivel de madurez para poder gestionar las cosas con confidencialidad y entender, ¿no? Digo, ¿no? O sea, estás donde las cosas se cocinan. En general, el área de comunicación está con el directorio. O sea, entonces digo, formas parte de la cúpula por ahí de la empresa. Hay un montón de cosas que vos vas a saber y que no puedes decir nunca. Pero ni a tu mamá, o sea, ni a tu hermana, ni a tu novio, ni a nadie. Digo, es como muy. Hay que entender que sí, que no. Entonces, yo personalmente como entro en un chip. Como que cuando empiezan a preguntar cosas de mi empresa es como, no soy más Belén, soy como Belén la que trabaja en. Entonces ahí gestiono como esa info. Y después, nada, o sea, yo lo que genero es esa forma de vincular, de compartir, de estar, mi teléfono está siempre abierto. Nosotros decimos que la comunicación es un trabajo 24/7, ¿no? Tipo, es como for life, o sea, como que uno vive Para comunicar. eso. O Pero sea, por eso tiene que ser tu pasión, ¿no? así. Al igual que emprender. Sí, es que si no, o sea, yo he tenido notas a las 3 de la mañana, de despertarme, 3 de la ¿En mañana, hacer una serio? nota con Ni por un la noche. Y porque era un programa de un periodista que salía de 3 a 5 de la mañana. Y son todos importantes. O sea, si alguien quiere... Pero no es demasiado estrés Sí. Pero y merece la pena. es lo que me gusta hacer y es a lo que fui contratada para hacer. O sea, la realidad Ya. es que es esa. O sea, O sea, no, en tu contrato está que a la hora que sea te pueden contactar. no. Pero soy así. Como que Ah, es... vale. Ya me extrañaba a mí. no, pero yo asumo esa responsabilidad. Vale. Pero porque soy así, pongo mi cuerpo Mi alma y todo. y sí, pero porque no me da igual, o sea, si no es como, no, tu programa de las 3 de la mañana no me importa, no, me importan todos, o sea, la realidad es que si yo quiero compartir
un mensaje que quieren transmitir y vos me das la posibilidad de compartirlo en tu espacio, ¿cómo no voy a estar ahí? O sea, gracias. Digo, es mutuo, digo, ¿no? O sea, él le sirve mi información, pero a mí también me sirve su espacio. Entonces, como gratitud a ese espacio y dar esa nota, digo. Y para mí en eso también generas esas conexiones con los periodistas, que al final somos todas personas, y desde la empatía, y también entender que es su trabajo. Entonces, hay un montón de veces que tipo te llaman y decís, no quiero hablar de esto, ¿entendés? Y es como, pero él está haciendo su trabajo. Su trabajo es comunicar también. Entonces, también lo entiendo. Entonces, para mí ahí es como, bueno, dale, dame un segundo que te preparo tipo de información y te lo comparto, y ahí te das vuelta y armás algo con la línea corporativa que tengas, lo ves con el gerente, con la dirección, con quien consideres, y lo mandás. O sea, ellos también están en su trabajo. Y para mí el periodismo es algo muy interesante, donde, nada, dan o sea, el periodismo old school, que es mi favorito, que es el de investigación, el que se hacen como el editorial también, como que van muy, muy a lo profundo, que es como muy, muy respetado. Vaya trayectoria, ¿eh? Vaya trayectoria. Obviamente has pasado por cientos tampoco, no me flipe, No. pero decenas de sitios, ¿no? Y al final todo esto es experiencia, ¿no? Sí. Y la verdad que tu trayectoria a nivel profesional es increíble. Te lo digo así, se te nota que eres una experta brutal. Gestión de crisis, yo no había caído en eso, pero bueno, tuvimos un problemita con este podcast que lo íbamos a hablar la semana pasada y fue impecable, tu gestión de crisis. De verdad, fue impecable. Pero bueno, ahora quiero conocerte un poquito más a nivel personal y seguro que el público te quiere conocer un poquito más, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿No quieres que sepan Viste de que es como, ti? mi chip es como, ¿y ahora qué? Ahora cambio de chip, ¿no? Ahora no soy más la que comunica y soy Belén. Es como, No, no. eso es re loco, también. Como a mí me pasa mucho di notas en canales de comunicación infinitos, muchos, muchos, muchos. Y es como, wow, hay como otra Belén que se para en la cámara y tipo... Pues venga, por esa Belén Pero no, cuando personal. decís Belén personal es como, ay no, ¿quién me va a preguntar? No. Es como re loco. Son preguntas muy sencillas. La primera de ellas es, más allá del trabajo, ¿no? Que es tu pasión, ¿qué más te gusta, ¿no? En tu vida o qué hobbies tienes? Wow, me encanta esta pregunta. Me gusta compartir con la gente que amo, tipo pasar tiempo o estar presente de otras formas, porque esto también lo descubrí viviendo acá, que por ahí tengo 2 de mis hermanos en Bariloche, o mi mamá también, y mis amigos, como, bueno, compartir desde la forma que sea con la gente que amo, ¿no? O sea, eso para mí es muy importante. Y después me gusta mucho escalar, me gusta Esquí, ¿no? el esquí también, el hiking, o sea, leer me encanta. ¿Sí? Sí, leer. ¿Qué tipo de libros lees? Bueno, leo de todo. El último que leí es muy interesante y se llama Medio Sol Amarillo. ¿Qué? Medio Sol Amarillo. Medio Sol. Que es un poco, bueno, un poco no. Es una novela muy, muy interesante. O sea, ¿lees más novela o desarrollo personal? Novelas. Novela. No me gustan. Los de yo al No contrario. puedo, sí. Yo al contrario, Me yo no puedo con encantaría. las novelas. Me yo encantaría no puedo. que me gusten, porque entonces tipo digo, bueno, quiero arrancar. ¿no? Ay, no puedo sospasar 3 capítulos. Ay, que yo digo, al revés. Yo al revés, no puedo con las novelas. Mirá, Bueno, no podemos depende de cambiar qué. libros. Depende de qué. Bueno, este Medio Sol Amarillo es muy interesante. Es la historia, es una novela que cuenta la historia de Nigeria. Y hubo una guerra muy intensa en Nigeria, murió muchísima gente y nada, wow. Me impresionó, terminé llorando, obvio, en el metro. Porque, ¿cómo no? Wow. Pero sí, es un libro que recomiendo. Wow. Y también el hiking, el esquí, Sí. todo lo que haces, ¿qué aporta, ¿no? En tu día a día. Bueno, a mí Te sirve para desconectar, entiendo. 100%. La escalada me cambió mi vida en un momento de muchísimo estrés. Porque yo escalaba en roca, iba a la montaña, pero bueno, es un deporte que en Bariloche, que tenemos 8 o 9 meses de invierno y frío y lluvia, no puedes estar en la montaña todo el tiempo, o sea, o no escalando. Una de mis mejores amigas me dijo, venía a escalar al Roco, ¿no? O sea, indoor. El rocódromo. Sí. Y dije, no, que es el lugar, que está lleno de gente, que huele a pata. Y yo como, no. Me dijo, Belu, te va a cambiar. Vení. Yo estaba con un estrés
No sabes, no te imaginas. Y fui y nunca más dejé, pero nunca más, nunca más. O sea, es mi terapia. Porque mi cabeza va todo el tiempo a mil y como pensando cosas y bla, bla, bla. Y la escalada tiene esa magia que si vos no estás concentrado en lo que estás haciendo, te caes. Entonces de repente me lleva como a un nivel de focus, de presencia y conexión conmigo y con mi cuerpo y el estar ahí que, wow, me cambió mi cabeza. Y hoy es como mi deporte estrella en mi vida y además es mi terapia, ¿no? O sea, yo cuando me vine para acá sabiendo lo que iba a ser emocionalmente para mí, lo primero que hice antes de cualquier cosa fue entrarme en el roco. Y ahí, nada, construí un montón de amigos, conocí un montón de personas increíbles y es eso, también es comunidad, ¿no? Son deportes que también se llevan a la montaña y para mí la montaña, que a mí, nada, es mi zona de hogar, ¿no? Cualquier montaña a mí me genera como una sensación de estar en casa, porque me crié entre montañas. Hay algo ahí que te hace familia, ¿no? O sea, son deportes que estás ahí, que te nutre, que es como en equipo, que al final escalando tu vida depende un poco del que está abajo. Entonces digo, hay como confianza, hay un montón de cosas que son muy, muy interesantes. Qué bueno. Brutal, ¿eh? Vamos a escalar. Claro. Ay, bueno, yo no me gusta eso. Yo lo paso muy mal escalando. Ya he ido alguna vez a un rocódromo Oh, no. y no he pasado de la tercera roca. Vamos, yo te ayudo. Bueno, va, Dale. va, venga. Dale. Venga, va. Dale. Lo prometo. Prometelo. Lo prometo. Quiero fotos. Después. No, pero vamos tú y yo. Obvio, pero después lo vamos a Hombre, lo compartir la subiremos. gente. Claro. Lo subiremos después del podcast, ¿eh? Por supuesto. O sea, que esto no saldrá en el podcast. Pero ya para ir finalizando un poquito, pero antes, un poco cómo es tu rutina diaria, ¿no? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo que sueles hacer en tu día a día? Ya has dicho que es 24/7 con el trabajo, ¿no? Pero ¿qué sueles hacer, no? Un poco cómo es tu rutina. Bueno, me levanto temprano, siempre antes de las 8, sin despertador, o sea, entre las... Sin despertador. Sí, Qué interesante. Es la edad. Vale. No, entre las 7 y las 8, pero a las 8 ya no llego. 7, 7 y media me despierto sin despertador. Hay desayuno, que antes no desayunaba, ahora incorporé el desayuno a mi ¿Hacías vida. ayuno? Sí. Yo también. ¿Y qué? Y bueno, pero de repente mi hermano me convenció que era buena idea desayunar. Y Mira. a partir de ahí como que sí siento la energía que te da, ¿eh? Me tomo como un café con leche, una tostada, aguacate y con eso estoy bien, como un rato. Así que empecé a tener ese espacio que antes era, me levanto, me baño, me voy. Me gusta mucho bañarme a la mañana, soy como una persona que se baña a la mañana, me parece fantástico. Y después, nada, tengo las 1000 veloaventuras. O sea, tipo, depende del día, pasan un montón de cosas, pero o el impacto, o el trabajo, o algo. En general escalo entre 2 y 3 veces por semana. Me gusta mucho la cervecita con mis amigos a la tarde, el compartir, o ir a una muestra de arte, o ir al mar cuando es verano. O sea, siempre planes. En mi casa estoy poco, pero cuando estoy igual lo disfruto mucho también, ¿no? Ese espacio de hogar y estar ahí como en tu casa, así que decís, qué lindo, esa sensación también. Así que cada tanto hay que tener ese espacio de decir, bueno, no, hoy me quedo en mi casa y sin culpa, que eso es difícil. ¿Y el fin de semana es un poco distinto? No, es medio lo mismo, o sea, hago planes y busco actividades y qué hago y para allá y para acá. Nunca no me canso. Qué bueno, qué bueno. Y ya para finalizar esta sección, queda una parte, ¿no? Okay. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Wow. Bueno, la importancia de ponerle palabras a las cosas que uno siente, porque aunque sea comunicadora a nivel personal me costó un montón comunicarme. Y una vez que encontrás ese espacio de tus límites, pero no límites en un mal sentido, sino como de como, che, yo por ahí prefiero esto que no, o me gusta esto de otra forma. Wow, sos gestor de tu propia felicidad y eso no tiene precio. O sea, sí, como que le diría eso, como comunícate. Siendo comunicadora, comunícate mucho más y también que confíe en mí. Que voy bien. Qué bien. Y ya la última, perdóname. No. ¿Qué legado te gustaría dejar en el mundo de la comunicación? Wow.
Nunca lo pensé esto, ¿eh? Pues ¿Legado? ha llegado el momento de pensarlo. Madre. La comunicación es como herramienta que achique distancias, ¿no? Para mí hay algo ahí como en el análisis crítico, yo tengo algo con la empatía, con la humanidad. Creo que al final nacer en un pueblo de Nigeria, en Bariloche o en Mónaco es suerte, ¿no? O sea, nos puede pasar a cualquiera. Y creo que la educación es lo único que puede como achicar esas distancias sociales, y creo que la comunicación es fundamental para que eso suceda. Entonces, nada, creo que me gustaría dejar legado es eso, ¿no? Es como la comunicación como una herramienta en pos de las personas, pero en positivo, ¿no? O sea, como de la humanidad, por ahí soy un poco romántica de esto, pero sí, como la empatía y la comunicación mucho más presentes. Qué pasada. Yo he aprendido muchísimo hoy, ¿eh? No, gracias por este podcast, por todos tus conocimientos. Vamos a hacer una mini sección de preguntas. Dale. De sí o no, preguntas rápidas. Dale. Que tampoco hace falta que te extiendas mucho, simplemente con que respondas ya está. Si en alguna, si yo te pregunto, quieres Hacer un doble clic, dale. explicar un poco. Pero bueno, antes de nada, gracias, ¿no? Has compartido un mensaje. Has tenido una comunicación magnífica. Yo no te pongo un 8,5, te pongo un 10. Gracias. Ya te pongo un 10. No, la verdad que necesitabas venir al podcast, ¿no? Y creo que eres una invitada espectacular. No habíamos hablado mucho de comunicación y al final el podcast, por ejemplo, esto todo es comunicación, ¿no? 100%. Y la gente puede aprender muchísimo y seguro que ha aprendido mucho. Gracias por estar hasta aquí, hasta el final. Por favor, gracias. Y bueno, empezamos con las preguntas rapiditas, ¿eh? ¿Verano o invierno? Verano. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Café o té? Café. ¿Libro o podcast? A ver qué dices aquí. No. Podcast tuyo y libro. Buena respuesta. Despega tu vida siempre. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. ¿La IA o la intuición humana? Intuición. ¿Comunicar o escuchar? Wow. Escuchar y comunicar. En Si ese te has de orden. mojar. Es que la escucha, hay una magia. Yo te diría que primero escuchar y después comunicar. Porque en la escucha aprendes un montón. ¿Ser una jefa o ser una líder? Líder. ¿Networking o introspección? Networking. ¿Crees que la suerte influye en el éxito profesional? Creo que más que la suerte es estar en el momento indicado con las personas indicadas. Y estar dispuesto a que eso suceda. ¿La comunicación puede ayudar a salvar empresas? Sí. 100%. La última pregunta. ¿Dirías que el storytelling es una forma de arte? 100%. Extiéndete un poco más, va en esta. No mucho, ¿eh? No, que se nos va el tiempo, ¿eh? No, tranquila. Es que la comunicación es un arte, o sea, al final es humano, es de la creación, es intuitivo, es canal, digo, hay un montón, se construye desde ahí, hay magia en la comunicación para mí. Soy por ahí una romántica de la comunicación, sin duda, pero no lo dudo, o sea, es una forma de expresión, ¿no? Como el arte en sí mismo, digo, al final la pintura es una forma de expresión, la escultura y la comunicación también, y en eso hay tantas formas de comunicar como personas, digo, y eso es precioso. Qué guay. Gracias, Belén, por estar en el podcast. Gracias a vos. Y bueno, una última sección. Yo me voy a despedir y te dejo a ti un minutito, más o menos, para que hables a la cámara, te despidas del podcast, des un consejo, lo que tú quieres, aproveches para promocionarte, para buscar trabajo, empresas, lo que tú quieras, tú lo cierras. Obviamente no te pases, ni insultes, ni digas nada. Nunca, no. No. Tú cierras el podcast, haces lo que te dé la gana, promo, consejo, despedir, un minutito de oro, el minuto de oro. Así que, Belén, gracias por estar ahí. Yo me despido por aquí
Y Belén, muchas gracias. Gracias Todo a tuyo. vos. Antes que nada, gracias a Despega tu Vida por este espacio y este tiempo y este momento de conexión tan interesante. Y después nada, como un poco invitar a la gente como esto, ¿no? A no aceptar los mensajes que vienen dados, como volver a la evaluación, a la búsqueda, a conectar, a interesarnos, a hacer como esa investigación de lo que nos apasiona y lo que no también para entender un poco más qué pasa. Y en esto, un poco más en la empatía, en conectar con las personas, en ver un poco más de lo que nos pasa a nosotros mismos para entender que hay más gente alrededor y que podemos sumar desde un hola, un cómo estás cuando entras a un local, hasta alguien que esté en una situación un poco más vulnerable. Digo, hay un montón de potencial y poder ayudarnos, ¿no? Digo, para mí es un poco, es el camino que me gustaría recorrer y compartir y contagiar. Así que gracias.